Bueno, vamos a iniciar el video del día de hoy. Soy Erulas y esta vez les traigo un video de Genshin Impact. El día de hoy vamos a tocar un tema que luego está sonando mucho de que hay gente a favor o en contra de los leaks. Vamos a tocar el tema, pero desde otra perspectiva. No la perspectiva de que vamos a mostrar los leaks, sino simplemente les voy a hablar de algunas cosillas que han pasado en Genshin Impact y que bueno, no han salido a la luz, pero hoy se las voy a contar. Pero antes de empezar el video quiero decirte que si ya has visto otro video mío, suscríbete para que te lleguen las notificaciones de que he subido un video nuevo, y si te gusta este tipo de contenido ve dejando un buen like, así puedes apoyar este tipo de contenido y me motivas a seguirles trayendo más historias o también un poquito más de explicaciones sobre algunos temas. Genshin Impact ha estado envuelto en muchas polémicas desde su lanzamiento. Cuando se presentó por primera vez en un evento, sabemos que todo mundo lo puso como el Zelda chino, el Zelda Breath of the Wild, la copia de Breath of the Wild, y pues todo mundo hablaba de eso. Incluso hay personas que se molestaron por eso y hicieron un buen de cosas en ese evento, pero sabemos que desde el inicio MiHoYo se ha envuelto en polémicas. Antes de que saliera el juego, digamos que anuncian una beta un poco más pública, porque normalmente eran betas cerradas. Esta beta era un poco más pública y lo que hacen es decir que van a abrir un programa para creadores de contenido. ¿Qué pasa con esto? En el programa de creadores de contenido, pues tú te puedes inscribir, te dan acceso a la beta inmediatamente. Pues bueno, empiezan a reclutar creadores de contenido y lanzan el juego. El juego es un éxito, sabemos el éxito que ha tenido Genshin Impact y todo el mundo lo quiere jugar y lo empieza a jugar. Canales que realmente no subían ese tipo de contenido lo suben, lo juegan en directo y bueno, se vuelve un boom el juego y éxito total los primeros 2 meses porque empieza a generar muchísimo dinero. ¿Qué pasa con Genshin Impact? Bueno, sabemos que al inicio, y los que han jugado desde el inicio no me van a dejar mentir, que el juego tenía poco contenido. Por lo tanto, subir después de cierto nivel era súper molesto porque la única forma de poder seguir subiendo es buscando los famosos cofres. Sabemos que todo el contenido en internet era los cofres respawnean. Así como hay debates ahora de cualquier tema y se dedican a hacer 1000 podcasts y explotar el tema todo el tiempo, pues en ese entonces era el tema de los cofres. Los cofres respawnean, que si ya respawneó tal, que algunas teorías, que otras teorías y demás. O sea, todo mundo hablaba de los cofres. ¿Qué pasa? Pues obviamente no hay otro tipo de contenido porque pues la gente iba avanzando muy lentamente. Y bueno, MiHoYo en su Discord oficial crea un apartado para los creadores de contenido, donde pueden platicar entre ellos y también hablar un poco con el staff, que prácticamente el staff casi no hablaba, pero ahí tenía concentrados a todos los creadores de contenido para tenerlos obviamente en un solo lugar. ¿Qué pasa? A falta de contenido, pues empiezan las famosas filtraciones. Empiezan a filtrar contenido, empieza todo mundo a publicar. De hecho, hay algunos creadores de contenido, youtubers o streamers que ahorita están en contra de los leaks, que dicen no apoyo los leaks, y se aprovecharon de eso porque empezaron a filtrar también ellos. Y de hecho hay creadores de Honkai Impact, que es el antiguo juego de MiHoYo, que decían que no metían ninguna sanción por filtrar, que ellos han filtrado mucho, que ellos sacaban todo por data mining y lo mostraban y no hacía nada MiHoYo. Entonces era muy libre todo mundo de subir filtraciones. Pero ¿qué pasa? Los creadores de contenido oficiales que había reclutado MiHoYo tenían prohibido filtrar las cosas. Y se crea una bomba. Esa bomba fue una bomba interna que estalló dentro del Discord de Genshin Impact. ¿Qué pasa? Que los creadores empiezan a decir, ¿por qué nosotros como creadores de contenido oficiales no podemos hablar de nada y la gente de allá afuera está ganando mucho dinero, está teniendo muchas visitas y muchas personas vivimos de esto? Entonces, no nos estás dando nada por ser parte del programa de creadores de contenido, MiHoYo. Nos estás, al contrario, teniendo controlados y no podemos hablar de nada. Empieza tan fuerte a subir la intensidad de esta discusión y durante varios días
la gente atacaba a MiHoYo constantemente sobre qué vas a hacer, que no se les hace justo, que la gente se está hinchando en visitas, porque sabemos que las filtraciones y los leaks generan muchas visitas por el morbo, por las cosas, porque a veces no hay contenido y la gente ansía saber más del juego, entonces genera mucho tráfico en internet. Y bueno, la gente se estaba quejando de que por qué a ellos no les dejaban hablar de eso y las demás personas estaban nadando en billetes prácticamente, ¿no? MiHoYo sale a dar la cara y dice que ellos no tenían contemplado sancionar, que realmente nunca habían hecho eso y que pues tuvieran paciencia, ¿no? Que ellos estaban pensando en renovar el programa de creadores de contenido, pero que les tuvieran paciencia. Obviamente mucha gente se salió del Discord, empezaron a filtrar y demás porque era pues obviamente lo que estaba generando y muchos canales crecieron por eso. Muchos canales nada más subían y hablaban de ese tipo de contenido. Entonces, una de las cosas clave en esto es que los mismos creadores de contenido oficial empezaron a decir: MiHoYo, como a nosotros no nos dejas, ¿por qué no a las personas que están filtrando les tumban los videos o les meten strike? MiHoYo pues obviamente no podía hacer mucho más que calmar a la gente porque la gente estaba siendo bastante agresiva y había gente a favor y gente en contra. Obviamente había gente que apoyaba a MiHoYo y decía no, pero es que aquí tienes el beneficio de interactuar con otros creadores y demás, pero otros estaban queriendo pues prácticamente que funaran a las personas que estaban liqueando eso. Y bueno, después de un tiempo, ¿qué hace MiHoYo? MiHoYo empieza a advertir a los creadores de contenido de no mostrar ciertas páginas. Sabemos que existen páginas de data mining donde te muestran cosas muy específicas sobre el juego y que están prohibidas mostrar para los creadores de contenido. Muchos de estos mensajes fueron enviados a los creadores de contenido y esto no simplemente era como una prohibición para los creadores, sino más bien era una advertencia de que se venía una oleada fuerte de baneos en internet. ¿Qué pasa? Después de un tiempo empiezan a tirar canales y empiezan a meter strikes a diestra y siniestra. Obviamente ya había una oleada, ya habían mandado un anuncio sutil de que bajaras todos los videos que hablaban de ese tipo porque no iban a decir que se venía una oleada de baneos y bueno, empiezan a banear. Esto hace que se tranquilicen muchos creadores de contenido que eran creadores de contenido oficiales para que ya no estuvieran causando alboroto y obviamente la gente empezara a pensar un poco más en seguir subiendo filtraciones. ¿Qué pasa? Pues muchos canales empiezan a caer, otros ya tienen miedo y de ahí empiezan a crear una especie de miedo a seguir filtrando cosas o a subir cosas que estén prohibidas por MiHoYo. Esto va avanzando con el tiempo, empiezan a tirar ciertas cosas y MiHoYo decide evolucionar su programa de creadores de contenido diciendo que van a regalar muchas protogemas. ¿Qué pasa con esto? Pues cuando empiezan a recibir las protogemas se dan cuenta que no son muchas protogemas y muchas personas vuelven a enojarse y vuelven a empezar a filtrar y esta vez MiHoYo ya no tiene compasión y empieza a tirar canales. Pero aquí viene un dato interesante y es algo que podría evolucionar o algo que podría pasar porque hay unos vacíos en internet que MiHoYo podría aprovechar o ya ha aprovechado, porque no tengo el contexto de todos los canales de internet, es muy obvio, pero les voy a hablar de un caso que pasó en un youtuber. Este youtuber es un youtuber español llamado Freaky Doctor. Freaky Doctor se dedicaba prácticamente a hablar de Game of Thrones, esa serie de televisión muy famosa, de las mejores series de televisión para muchos, y lo que hacía él era analizar los capítulos, ver qué se podía hacer con teorías y también sacaba spoilers. A él lo que llamaba spoilers, pues prácticamente luego le mandaban fotografías de los rodajes y de ahí sacaba conclusiones, sabía muchísimo del tema. ¿Qué pasa? Sus teorías empiezan a tener tanto sustento que prácticamente spoileaba lo que iba a salir en el siguiente capítulo. Posiblemente él lo decía como teoría y posiblemente ya se había filtrado todo el script, pero ¿qué empieza a pasar? HBO, que es la empresa que se dedica a producir esta serie, pues le empieza a tirar los videos. Y al principio dice, bueno, creo que yo cometí un error porque saqué contenido filtrado. Deja de subir ese tipo de contenido y aún así le siguen tirando los videos.
Y él piensa, posiblemente me estén tirando los videos porque estoy mostrando imágenes de la serie, aunque sean fotografías. Y lo que voy a hacer es no subir nada de material y solamente yo salir a la cámara a hablar. Sabemos que hablar no tiene ninguna repercusión del copyright, por lo tanto se decidió hablar solamente. Pero, así de la nada, una persona empezó a reclamar su contenido. ¿Y qué pasa al reclamar su contenido? Pues se lo tumban y que ya no es visible. Lo subía a Facebook, se lo tumbaban, a Instagram se lo tumbaban. En cualquier plataforma se lo tumbaba la misma persona. Y así como que, ¿qué está pasando? Investigando un poco, se da cuenta que HBO pagó a una empresa para que tuviera vigilado a ese youtuber en todas sus plataformas y le tirara todo el contenido que hablara de Game of Thrones. Obviamente él molesto reclama que él es el dueño del contenido porque él sale a la cámara y él nada más se la pasa hablando, cosa que es totalmente legal. ¿Qué pasa con esto? Al momento de él apelar, hay un tiempo en el cual HBO tiene que demostrar que es suyo o más bien de la persona que está reclamando eso, porque ya sabían que era HBO el que estaba detrás. Entonces, esta persona tenía que demostrar que el video es suyo y duraba una cierta cantidad de tiempo. No recuerdo si eran 10 o 15 días y obviamente al terminar ese lapso, pues si no lo comprobaba, se le regresaba el video. La primera vez que pasó esto, no comprobaron que el reclamo era legal, que prácticamente les pertenecía a ellos, sino simplemente le pertenecía al youtuber. Pero ¿qué pasa con esto? Esto es un vacío que estaba aprovechando la empresa de HBO para tirar el video y que no se hable del tema durante cierto tiempo. ¿Qué pasa? Los capítulos de Game of Thrones se transmitían los domingos. El lunes él subía un análisis del capítulo y el martes o miércoles subía lo que podría venir en el siguiente capítulo. Entonces, si HBO tiraba el video y no lo reclamaba, simplemente nada más lo tiraba por tirar, y como YouTube tiene esa plataforma en la que si tú tiras algo tienes que demostrar que es tuyo durante cierto tiempo, pues hacían que pasara ese tiempo y justo cuando se terminaba el tiempo le regresaban el video. Obviamente esto era para que durante el tiempo que estuviera ahí no estuviera visible y por lo tanto no se hablara del tema. Cuando le regresaban el video ya se había publicado el video, por lo tanto el video, que era una especie de spoiler, pues prácticamente ya no servía de nada, ya no tenía el impacto porque ya se había publicado el capítulo. Entonces HBO lo que hacía era reclamar todos los videos para tumbárselos y que no se hablara del tema, y ya que se pasó todo pues ya saliera. Y esto es una técnica que utilizó HBO para tirarle el contenido a ese youtuber. ¿Qué pasa en Genshin Impact? Empezamos a ver temas muy parecidos con algunos youtubers. ¿Qué pasa? Que no están subiendo ninguna imagen de las filtraciones de las betas, que obviamente sabemos que esas betas tienen copyright, por lo tanto no puedes hablar de eso. Tienen un contrato de confidencialidad en el cual no puedes mostrar nada de lo que estés jugando. Y bueno, resulta que empieza a tirar videos de personas que solamente hablan en cámara, sin mostrar ninguna cosa, simplemente para empezar a silenciar a youtubers. Entonces vemos que MiHoYo empieza a tomar de algo que era muy pasivo y anteriormente no tomaba repercusiones en su anterior juego. Vemos que ahora MiHoYo se ha puesto bastante agresivo en esos temas y empieza a tirar canales y empieza a tirar contenido en internet. Obviamente, entre más quiera censurar, lo más obvio es que las personas se enojen y empiecen a filtrar más. De hecho, hubo un caso en el que ellos mismos sacaron los próximos personajes que se vienen en los futuros parches para tratar de calmar las filtraciones, y que dijeron los filtradores que no nos vamos a callar, y empezaron a sacar mucho más filtraciones. Y de hecho la siguiente actualización ya está toda filtrada, ya está corriendo por internet, hay muchos videos en YouTube que los tiran y los vuelven a subir. Entonces prácticamente es una guerra en la que no va a estar ganando, porque entre más represalias quiera tomar MiHoYo, pues la gente se va a empezar a rebelar para empezar a publicar ese tipo de contenido. Sabemos que MiHoYo viene de un país
bastante controlado en cuestión de información. No voy a profundizar mucho en esto porque realmente no es del interés de las personas, pero China tiene un control absoluto sobre su población. Sabemos que eso, entonces están acostumbrados a tener el control sobre ciertas cosas, pero este juego ha salido a nivel global y por lo tanto el resto del mundo no está bajo ese régimen, por lo tanto hay mucho más libertades en internet que pues MiHoYo no está acostumbrado, y tratando de empezar a ganar la guerra, pues prácticamente ha declarado una guerra que no va a poder ganar, porque la gente sigue filtrando, la gente sigue hablando de las cosas y muchos creadores de contenido ahora se pusieron de parte de MiHoYo, otros se pusieron en contra, pero sabemos que en el pasado muchos de esos canales empezaron a filtrar para ganar visitas, para inflar sus números y para ganar a esas personas que les interesan este tipo de contenido. Así que esto ha pasado desde hace mucho, no es la primera empresa a lo que les pasa. Hay otras empresas incluso a los que le han hackeado. MiHoYo no ha sufrido ningún hackeo. Hasta el momento no sabemos que se hayan robado una base de datos, simplemente es una extracción, y tampoco es que digan que sus betas son totalmente cerradas, pues las hacen de forma pública y lamentablemente pues se les sale de control, y esto es algo que no van a poder tener control en mucho tiempo. Así que esa es como la historia de cómo MiHoYo empezó a sufrir desde la primer polémica cuando anunció el juego, que le decían que era la copia de Breath of the Wild, que era una copia china, que cómo se atrevía. Muchos decían que posiblemente era la versión de Zelda de Sony, porque había fuentes que decían que Sony había invertido una buena cantidad de dinero en este juego, cosa que no se ha comprobado. No tenemos nada a ciencia cierta que diga que PlayStation haya invertido en Genshin Impact para poder sacar el juego. Sabemos que tiene un poquito de exclusividad, ya que no piensan sacarlo en Xbox, pero todo el mundo hablaba desde la primer polémica de este juego, y gracias a eso Genshin Impact se dio a conocer. Fue el boom más grande que ha tenido un juego gacha en la historia. Es el juego que ha generado muchísimo más ingresos en un corto tiempo, y bueno, actualmente sufre de una guerra contra los filtradores. Así que ahí está una pequeña historia de cómo nació el tema de los leaks, la controversia que hubo dentro de los creadores de contenido. Los mismos creadores de contenido aclamaron el linchamiento de los creadores que se dedicaban a filtrar. Así que esta es una guerra que nació desde dentro, y gracias a eso MiHoYo empezó a tumbar canales y a meter strikes a diestra y siniestra. Pues ahí está, espero que te haya gustado este contenido. Recuerden dejar un buen like. Si tú quieres apoyar este tipo de videos, deja un buen like, eso ayuda mucho. Deja un comentario diciéndome qué otro tema te gustaría que abordara. Hay muchas cosas que han pasado en Genshin Impact, no nada más es sacar el tema que esté en tendencia, sino hay muchos temas que han pasado en Genshin Impact, y bueno, podemos platicarlo en este tipo de videos, ya que a la gente le interesa mucho saber cosas y curiosidades sobre el juego. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en otro episodio más.